Gracias. ¿Qué opinas, Pablo? Sí. Y bueno, pues está muy cómoda y los pacientes hay mucha necesidad, es lo que tenemos que fundamentalmente buscar, ¿no? Soluciones. Sí, claro, los pacientes que no se hacen. Aquí está el... Ondarrutarra? Hurbilgotarra. Ondo hasi. Herri agintariok, bai Jaurlaritza, Legebiltzarra, baita gainontzeko eskualde honetako udalerriak ordezkatzen dituzuenak eta bereziki Urdulizko alkate jauna. Osakidetzaren arduradunok eta ospitalaren eta ospitaleko arduradunok, jaun Andreok, egunon. Urdulizko ospitalean jardunean egondako lehen 9 hilabeteetan 32.000 kontsulta arreta baino gehiago eskaini eta 20.000 froga egin dira. Zerbitzu publiko unibertsala eta kalitatekoa hobetzen eta indartzen jarraitzen du Osakidetzak. Bihar, larrialdietako zerbitzu berria abian jartzen da. Guztira, 1.800 metro karratu edo karratuko zabalera du. Eta bai helduei zein aurrei arreta emateko hornituta dago. Guztira, 75 profesionalek edo profesionalen talde batek lan egingo du zerbitzu berrian. Pazientei eguneko 24 orduetan eta urteko 375 egunetan arreta emateko. Era honetako azpiegitura bat abian jartzea erronka bat izaten da, beti, bai profesionalentzat, eta bereziki erronka bat izateaz gain, ilusio pizgarria izateaz gainera. Gaur, gure eskerrona adierazten diegu zerbitzu horretan lanean hasiko diren profesional guztiei. Haien implikazioari esker, Osakidetzak kalitateko zerbitzu publikoaren erreferentzia izaten jarraitzen du. Eta gaur eginiko bisitan, kalitatea izan da askotan erabili egin den hitza. El Hospital de Urduliz ampliará mañana su cartera de servicios con la puesta en marcha del servicio de urgencias, tanto para población adulta como infantil. La apertura progresiva de servicios sigue dando pasos con esta segunda fase. En los 9 primeros meses de actividad, el hospital ha sumado más de 32.000 atenciones en consultas y ha realizado 20.000 pruebas. Las instalaciones del nuevo servicio de urgencias han sido concebidas para primar la seguridad del paciente. Estarán dotadas de equipamiento de última generación. Dispone de 2 puestos de triaje, primera valoración enfocada a dar prioridad al paciente grave, 8 consultas ambulatorias, quirófano local, salas de reanimación, tratamientos, observación, rayos X, traumatología, curas, así como 19 espacios en boxes. Un equipo de 65 profesionales estará atendiendo a las y a los pacientes en este nuevo servicio. La puesta en marcha de una infraestructura de este tipo es siempre un reto profesional. Hoy expresamos nuestro agradecimiento a todas y todos los profesionales que se incorporan a este servicio. Gracias a su implicación, Osakidetza sigue siendo un referente de servicio público y de calidad. En esta segunda fase, la inversión del Gobierno vasco en equipamiento y tecnología ha ascendido a 6 millones de euros. Además de los servicios de urgencias, se ha puesto en marcha el servicio de hospitalización a domicilio. A lo largo de los próximos días se ampliará el servicio de consultas externas, incorporando nuevas especialidades. Además, entrará en funcionamiento el servicio de endoscopia digestiva y los quirófanos de cirugía mayor ambulatoria.
Posteriormente se pondrá en marcha los servicios de hospitalización médica y quirúrgica, el bloque quirúrgico y la unidad de reanimación. El proceso finalizará con la apertura de los servicios de oncología médica y hospital de día médico. Osakidetza sigue mejorando y fortaleciendo día a día su servicio público, universal y de calidad. Bigarren fase honetan, Eusko Jaurlaritzak esan bezala, 6 milioi euroko inbertsioa egin du ekipamenduan eta azken belaunaldiko teknologian. Datozen egunetan, kanpo kontsulten zerbitzua handitu egingo da, espezializate berriak gehituz. Gure esker ona, ospitale hau egia bihurtzeko eta hazten jarraitzeko lanean jardun duten profesional guztiei. Auzolana, elkarrekin lan egitea da gure helburua, guztien ongia hobetzeko. Y para finalizar, transmito nuestro agradecimiento a las y a los profesionales sanitarios y no sanitarios que han trabajado para que este hospital sea una realidad y siga creciendo. Osakidetza avanza en el cumplimiento del Plan de Salud de Euskadi 2020. Nuestro objetivo es seguir trabajando juntos para mejorar la salud y el bien común. Hoy, en el Hospital de Urduliz, damos un nuevo paso adelante. Zorionak eta eskerrik asko.